I'm so happy. I'm so excited. This is so cool. All right. Muy bien. Tengo un pensamiento nada más el día de hoy para compartirles. Y es este. Que sus pruebas, que sus dificultades, aún sus enemigos, lo hagan una persona más fuerte y no más débil. Que sus pruebas, que sus adversidades, aún sus enemigos, lo hagan una persona más fuerte y no más débil. La semana pasada hablamos acerca de la generosidad, de la gratitud, y hablamos acerca del rey David y cómo la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero hablar un poquito más acerca de David. David fue ungido rey a la edad de los 16 años, pero no llegó a ser rey sino muchos años después. Yo quiero hablarles acerca de el trayecto de David a llegar a ser rey. Porque Dios no lo envió a una academia, Dios no lo mandó a una escuela, Dios no lo mandó a prepararse, Dios no le mandó a educarse más, no lo tuvieron en un palacio preparándolo, enseñándole cómo platicar, cómo hablar, cómo hacer muchas cosas. No, Dios lo mandó al desierto a sufrir. Dios lo preparó a David para ser rey a través del desierto, a través de las dificultades. Y hace años atrás escuché la historia de una maestra con su grupo de estudiantes de kinder. Siempre a la hora de recreo salían al patio y jugaban. Y un día la maestra se percató de que todos los niños estaban en un circulito y estaban muy interesados. Y la maestra se acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y los niños estaban tristes. Y le dijo, ¿qué tiene? Es que mire, maestra, dijo, vimos el capullo de una oruga. Y ya estaba abriéndose y iba a salir ¿qué? Una mariposa. Entonces los niños, como vieron que le costaba y se tardaba en abrir, dijeron, le vamos a ayudar a que salga. Con mucho cuidadito, con sus deditos, abrieron el capullo y salió la mariposita. Pero ellos se pusieron tristes porque inmediatamente al salir la mariposa cayó al suelo y murió. Todos estaban tristes y voltearon a ver a la maestra y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Nosotros le ayudamos a salir. We helped it. Y la maestra se les quedó viendo con cara de comprensión y les dijo, es que es en la lucha de la mariposa de salir del cascarón que sus alas cobran fuerza, que los líquidos que están en el centro de su cuerpo se esparcen a sus patitas, a sus alas, y así desarrolla la energía y la fuerza para volar. Si tú le quitas la lucha a la mariposa que tiene cuando tiene que salir del cascarón, le quitas la habilidad de vivir. Muchas veces nosotros queremos que no tener las pruebas que tenemos, ¿sí o no? Y muy comprensible. Pruebas son duras, difíciles. Pero cada prueba puede ser una manera en que nos convertimos en seres más fuertes, más dependientes de Dios. Y esa es mi idea, mi tema para el día de hoy es, no esté frustrado, no mire su prueba como una desventaja hasta cierto punto, sino utilícelo para crecer más, para confiar más en Dios, para desarrollar más su fe. Cuando David fue coronado rey por el profeta Samuel, había otro rey en Israel, su nombre era Saúl. Y el subtema del día de hoy es, da gracias a Dios por los Saúl de tu vida. Hace años atrás prediqué un sermón que se titulaba, dale gracias a Dios por los Judas de tu vida. Todos saben quién es Judas, ¿verdad? Judas es el que traicionó al Señor. ¿Sabía usted que si usted confía en Dios, la gente que le causa problemas o las dificultades de su vida lo van a hacer más fuerte? Sin Judas no hay resurrección, hermanos. Sin Saúl no hay un rey David fuerte, capacitado para reinar. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido más por las pruebas que atravesamos, por las dificultades que hemos llevado? ¿Cuántos de nosotros conocimos a Dios por una prueba? Ahora, pudo haber sido una gran prueba, pero usted mirando hacia atrás diría, preferiría no haber pasado esa prueba y no haber, aunque no hubiera conocido a Dios. ¿Cuántos
pensarían eso. No, preferiría ver pasar esa prueba otra vez, porque por ello conocí a Dios, por muy dura que fue la prueba. Ese es mi pensamiento para ustedes el día de hoy. Por muy fuerte la prueba que estén atravesando, no permitan que Satanás la utilice para desanimarlos, porque eso es lo que va a querer hacer Satanás. Oh, solo tú atraviesas esa prueba, míralo cómo te trata Dios, y tú sirviendo, tú haciendo aquí, tú haciendo allá, tú siendo fiel, y mira lo que te pasa. Le decía a los hermanos el día jueves, Jesús fue muy claro: el sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Los cristianos se enferman. Yes, they do. Los cristianos se mueren. Sí. Lo bueno llega a los buenos y a los malos, hermanos. A todos nos llega. A todos. Lo hermoso es que nosotros tenemos a Dios que nos ayuda en nuestras dificultades, que nos da el consuelo, que nos da la paz, que nos da la guianza. Y que aunque un día dejemos esta vida, tenemos la eternidad asegurada, hermanos. Por muy largo que usted quiera vivir en esta vida, hermano, va a vivir un poquito más de 80 años. Reste de lo que ya le ha vivido. Y claro, para los jóvenes de 20, pues, pero ya cuando uno va creciendo, ya ese comentario que hace el pastor ya no nos gusta mucho. I understand that. Cuando yo comencé a decir eso tenía 25 años. Pero ¿qué nos da a entender eso, hermano? También debemos entender que vamos a pasar más tiempo del otro lado. Y nos debe de importar lo que está produciendo Dios en nuestra vida, en nuestro carácter, porque eso nos vamos a llevar al cielo. Eso nos vamos. Usted no se va a llevar nada más, hermano. ¿Ok? Some of you need to hear that. You're not taking anything. Usted no se va a llevar pero ni la ropita que está puesta. Aunque le cuelguen el mejor traje, hermano, ahí se va a echar a perder el traje, ¿oyó? Por eso yo no creo en dejar a los difuntos con anillo. Quíteselo. Quítelo. Hay que regalarlo a la próxima generación. No se lleva nada usted. Nada nos llevamos. ¿Se acuerda lo que dijo Job en una ocasión? Cuando lo había perdido todo. Era un hombre rico y lo perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y por si a alguno se le olvida, desnudo se va a ir. Desnudo se va a ir. Entonces usted está preocupado: ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a hacer eso? You're not taking anything with you. Amén. You're not. Entonces si usted se está muriendo por preocupado, recuerde eso. El Señor dijo: recuerda a valorar lo que es más importante en esta vida. Y quizás usted está atravesando pruebas y no debería estarlas atravesando. Muy bien. Primera de Reyes 18 del 1 al 5 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y lo dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto con Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espalda, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Voy a resumirles esto. Quiero dejarlo así temprano. David mata a Goliat. ¿Cuántos conocen esa historia? Ok, muy bien. David era el campeón, paladín. Saúl le dice: ok, good, I'm happy with you. Te voy a poner al frente de toda esta gente. Vas a ser un general en mi ejército. Y David andaba y venía, hacía muchas cosas buenas. Pero llegó un día en que, después de haber tenido una gran victoria militar, los dos, tanto Saúl como David, iban rumbo a Jerusalén. Y Saúl era el rey, él entró primero. Y las mujeres, ¿verdad? ¡Ay, viene Saúl! Y decían: Saúl mató a sus miles. Y Saúl... Lo que no le gustó a Saúl es que cuando entró David, aquel campeón, aquel joven, bello, buen mozo, como yo comprendo, ¿se me explicó? Montado en su burro, porque David nunca tuvo caballo, siempre tuvo burro. Yo no sé por qué. No le gustaban los caballos a David, siempre montaba en mula. Las mujeres dijeron otro canto.
Saúl mató a sus 1000. Y el Saúl, ok, comienza conmigo. Pero David a sus 10,000. Y Saúl escuchó esto y no le gustó. Y desde ese día le cobró odio a David. Y para hacer una historia larga y corta, lo expulsó y lo sacó y lo empezó a perseguir. Por casi 12 años lo persiguió Saúl a David. Quizá usted alguna vez se ha encontrado en esa posición. Usted quiso hacer lo bueno y lo juzgaron por hacer lo bueno. Lo criticaron por hacer lo que era correcto. Quizá no le pegó en el blanco, pero sus intenciones eran buenas y lo juzgaron. Así como David había matado a sus 10,000 y se sentía muy orgulloso, pero a Saúl no le gustó. Pero aún en medio de todo esto, aún en medio de la lucha, y David fue perseguido por años, hay algo que vemos en el corazón de David y en la actitud de David que quisiera que usted recordara el día de hoy. Es el punto número 1, muy rápido. David era un hombre fiel. David era un hombre fiel. David era un hombre que mostró fidelidad, no solamente a Dios, pero a los que estaban alrededor de él. Así usted en sus pruebas debe de mantenerse fiel. Quiero decirle 2 cositas en este punto. En primer lugar, no importa la prueba que estaba atravesando David, nunca le dio la espalda a Dios, hermanos. Nunca le dio la espalda a Dios. Yo le decía a los hermanos el día jueves, ¿cuántos de nosotros cuando atravesamos una prueba, nuestra primera reacción es: ya no voy a ir a la iglesia? ¿Sí o no? Ya no voy, no siento. Y le decía a los hermanos, y yo le decía a los hermanos el día jueves, en que se invéntense algo nuevo, hombre. Mejor digan, voy a llegar a la iglesia y voy a hacer un birrinche mejor. No lo haga, ¿verdad? Esto es un comentario nada más. Pero usted sabe qué tan común es que la gente se moleste y deje venir a la iglesia. Es lo más corriente que hay, hermano. Es lo más. Yo cuando, otro más. Porque es tan común. Usted cree que es especial. No usted, los de la otra iglesia. Y van a cambiar de actitud porque no, ¿usted sabe cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? David fue un hombre fiel. Fue fiel en el éxito y fue fiel en el desierto, hermano. Fue fiel cuando lo aplaudaban, David, tus 10,000. Y fue fiel cuando todos lo abandonaron. Es más, los salmos más hermosos de David los escribió en el desierto. He wrote them in the desert. Cuando no tenía nadie alrededor de él. Entre más, ¿sabe la actitud de David? Entre más David estaba en problemas, más alababa a Dios. Entre más David estaba en problemas, por eso ese canto fue tan correcto antes de predicar. Entre más David atravesaba problemas, más alababa a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No escondas tu rostro de mí, no te apartes de mí, Señor. ¿Hasta cuándo? You see what I'm saying? More trouble, more worship. More headache David did, more he worshiped God. Si usted quiere que sus pruebas no lo derrumben, en medio de sus pruebas, alabe más a Dios. Dele gracias a Dios. Lea más, ore más. No siento, pastor. That's not what matters. Debe de pasar más tiempo con Dios. Debe desarrollar su fidelidad. Y la otra cosa que tenía David es que era un hombre fiel a los que estaban alrededor de él. ¿Sabe que David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl? David estaba escondido en una cueva. En 2 ocasiones estaba escondido en una cueva y con él estaban sus hombres de confianza, matones buenos. Y Saúl, que cuando lo andaba persiguiendo, entró en la misma cueva. David estaba en lo profundo de la cueva y Saúl entra y se queda a dormir afuerita en la entrada de la cueva. Y David se da cuenta que Saúl está ahí, Saúl está solo. Y los hombres que están con David le dicen: David, here it is, buddy. El día de hoy Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos. Porque esto no es coincidencia, David. Dios te ha entregado a Saúl para que te lo truenes el día de hoy. This is it, right here.
Este condenado impío te han andado siguiendo, hoy te lo friegas. ¿Y sabe qué dijo David? Nunca mi mano hiera al ungido de Dios. ¿Por qué decía el ungido de Dios? Porque cuando se coronaba a alguien rey de Israel, se rociaba aceite sobre su cabeza y era el ungido de Dios. 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo y no lo hizo. La segunda vez lo que hizo fue le cortó un pedazo del manto a Saúl. Y cuando Saúl se despertó y bajó de la cueva, David le gritó: mi rey, mi señor Saúl. Y el Saúl, ¿qué pasó? Mire, mi señor, un pedazo de su manto. Si yo hubiera querido matarlo, yo lo hubiera hecho hoy. ¿Por qué persigue a su siervo David? ¡Wow! ¿Por qué me persigues si yo no te quiero hacer daño? ¿Se acuerda que yo le dije la semana pasada que yo estudié a gran profundidad la vida de David? ¿Por qué Dios dice David es un hombre conforme a mi corazón? ¿Cuántos de nosotros, teniendo la oportunidad, nos desquitáramos del que nos hizo daño? We would punish them. ¿Cuántos de los que están casados, si tuvieran la oportunidad de siempre estar en lo correcto y dar la respuesta correcta y clavar ese puñal, lo hiciéramos siempre? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando podemos contestarle a esa persona como se merecía? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando usted le ha dicho a una persona: no hagas esto, no hagas esto, porque te va y le pasa, y usted dice: qué bueno que le pasó? That is not God's heart. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios se duele, hermano, cuando nosotros cometemos el error que Él nos dijo que no hiciéramos. A Dios se duele cuando nos ve a nosotros sufrir, aún por nuestra propia torpeza. David era un hombre fiel, ¿sí me explico? Si usted quiere atravesar sus pruebas y que sus pruebas lo hagan más fuerte, acuérdese siempre de alabar a Dios en sus momentos más difíciles y ser fiel y tener un corazón noble en cada circunstancia, y especialmente con los que lo rodean. Hace años atrás yo les dije que decidí que yo no iba a ser una persona que juzgaba, sino que iba a ser compasiva. Aprendí eso. Lo aprendí. Porque yo prefiero cometer un error siendo compasivo con alguien que cometer un error juzgando a alguien. Si he de cometer un error, que lo cometa siendo compasivo y no extendiendo el juicio hacia una persona. Le voy a decir algo porque no quiero que se me olvide esto. David no juzgó a Saúl ese día. Quiero que vamos a pensar. ¿Quién cree que hizo que Saúl entrara a la cueva? Dios. Esa era una prueba para David. Esa era una prueba para David. Esa era una manera de ver a ver Dios. No porque usted se le presente la oportunidad de vengarse quiere decir que Dios quiere que se vengue. No porque usted tiene la oportunidad de decir lo que quería decir quiere decir que tiene que decirlo. David pudo matar a Saúl ese día, pero no era lo que Dios quería. Dios lo estaba probando a David. God was testing him. I want to see what you're going to do, because I'm going to give you unbelievable power, unbelievable responsibility, and I want to see if you're faithful with this. The men that follow you, the men that want you dead, will you be faithful? Then that is a real test. Esa es una verdadera prueba. Y David no la pasó una vez, la pasó 2 veces. 2 veces la pasó David la prueba. Y por eso llegó a ser rey de Israel. ¿Qué les he compartido siempre, amados? Dios bendice a los humildes. Amén. Y no quiero que me malinterprete con humildad. Humildad no es andar, es ser pasmado, ¿sí? Eso no es saber caminar bien. Humildad está en la acción. Yo he conocido gente que, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y son bien orgullosos.
¿Sí me explico? No saben perdonar. Son resentidos. Guardan rencor. Una de las mayores expresiones del orgullo es no saber perdonar y es guardarle rencor a la gente. No es andar que yo ando con mi ropita bien sencilla. Eso es estar quebrado, hermano. That's being broke. O tener un mal sentido de estilo. ¿Sí? Eso es lo que es. Eso no es humildad, hermano. Humildad se lleva en el corazón. Humildad se lleva en su palabra, en sus acciones. En la habilidad de no vengarse como lo hizo David. En la habilidad de perdonar. ¿Sí me explico, hermano? Esa es verdadera humildad. ¿Por qué? Porque David atravesó tantas pruebas. David atravesó hambre, atravesó soledad, atravesó frustración. Una vez hasta se fingió loco David. Miró amigos de él ser asesinados por Saúl, y aún así David nunca osó tocar a Saúl. Es más, en sus momentos más difíciles, David escribió el Salmo 13. ¿Sabe qué dice el Salmo 13? Se lo puse en sus notas. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué? Aborrece. ¿Por qué cree que está mal todas esas protestas que promueven la violencia, hermano? Que promueven desquítense, porque Dios odia la violencia, hermano. Dios odia la violencia. Pero el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama, ¿qué? La justicia. Es una de las cosas que voy a hablar el jueves. ¿Qué debemos de orar en este país? Que se haga justicia, hermano. Que se haga justicia en este país. El hombre recto, ¿qué? Mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. ¿Sabe que cuando David estaba en el desierto, la Biblia nos dice que muchos hombres empezaron a acercársele y llegaban a la cueva donde él estaba? Todos los ladrones, los pordioseros, todos los olvidados de la sociedad llegaban donde David. Todos ellos. Y David los aceptó. Y muchos de ellos se convirtieron en lo que llamaban los valientes de David. Porque cuando usted le extiende compasión y amor y es fiel a los demás, usted va a atraer a más gente. ¿Sí me explico? Cuando usted sabe superar su prueba, otros van a buscarle por consejo para cómo superar sus pruebas. La segunda cosa que quiero decirle el día de hoy es que David no buscó la venganza ni el poder. Él pudo haber asesinado a Saúl ese día y haberse coronado como rey. Así usted, en medio de su prueba, preserve su corazón, ¿qué? Puro. Mantenga su corazón limpio. En medio de su prueba, mire sus intenciones. No deje que el enojo llene su corazón. No deje que la amargura llene su corazón. ¿Sí me explico? No deje que la frustración llene su corazón. No. No deje. Sino más bien pídale a Dios siempre tener un corazón limpio y un corazón puro para con Dios. Aunque otra gente le haga mal. Algo que he aprendido es, todos tenemos la habilidad de hacer un comentario tonto, ¿sí o no? Si yo me ofendiera por cada comentario tonto que alguien me dice, estuviera frustrado todos los días. ¿Sí me explico? Y le decía a una persona esta semana: yo he aprendido a tener oído selectivo. I've learned to have selective hearing. Solo que no me ayuda, no lo oigo. Aunque lo oí, me hago el tonto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted escucha todo lo que dice, hermano, se va a llenar su corazón de cosas malas. David era un hombre que no buscó el poder, mantuvo su corazón puro, aún en medio de una persecución, aún en medio de que Saúl quería matarlo. Y por último, hermanos, ¿ve que les dije que iba a terminar rápido? Por último,
David supo perdonar. Así usted use toda oportunidad para crecer y para perdonar. Amén. Saúl y David tuvieron varios encuentros, nunca en el campo de batalla. Pero después de 12 años, Saúl se pasó tanto tiempo buscando a David que se descuidó de su reino. Y los filisteos rodearon Israel. En lo que él andaba buscando a otro para matarlo, le llegaron los enemigos a su puerta. Y cuando finalmente Saúl se dio cuenta que sus enemigos estaban a su puerta, volteó su ejército ahora a enfocarse con los filisteos, pero ya era demasiado tarde. Y en una batalla, Saúl es derrotado. Es derrotado. Y es herido. Jonatán, su hijo, el gran amigo de David, es asesinado también. Un soldado le lleva la noticia a David. Y David, le contaba la semana pasada, se duele en su corazón porque Saúl ha muerto. Y quise leerles el último pasaje, 2 Samuel 1:17, y quiero que escuche lo que David escribió cuando se enteró que Saúl había muerto. Dice: David endecha a Saúl y a Jonatán, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con estas palabras, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jaser. Y mire lo que escribió David acerca de su enemigo: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo llamó David a Saúl? La gloria de Israel. This is a guy that persecuted him for 12 years. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo llamó David a Saúl? Valiente. No lo anuncies en Gad, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón. ¿Qué quiere decir? Esta no es una buena noticia. Esto es para que se diga en privado. Esto es para que se lamente. Esto no es para anunciarlo en CNN. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. ¿Qué estaba diciendo David? Yo no me voy a alegrar con los filisteos porque mi rey Saúl ha muerto. Para que no se alegren y no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Wow. Montes de Gilboa, ahí es donde murió Saúl. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl. Ahora, esto no solamente lo dijo, lo escribió, y usted leyó lo que para que se recitara constantemente. ¡Wow! Como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Wow. Quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las anduras. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David fue un hombre que sus mayores pruebas no cambiaron su corazón. No cambiaron la nobleza de su corazón. Lo hicieron una mejor persona. ¿Me está escuchando? Lo hicieron una mejor persona. Y ese es mi reto para usted el día de hoy. Y por eso hace años atrás, cuando yo leí un hombre conforme al corazón de Dios, me puse a pensar por qué. Esta es una de las razones. Era agradecido, es una. Era un hombre que no cambió a través, aunque los hermanos lo persiguieron como a un perro. Eso dice el Antiguo Testamento. David le dijo me siguen como a un perro, dice. Wow. Y
cuando tuvo la oportunidad de alegrarse por la muerte de sus enemigos, cuando tuvo la oportunidad de matar a sus enemigos, no lo hizo y no osó celebrar la muerte. Más bien forzó a todo el país a hacer duelo por su enemigo. ¿Y no ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús? ¿No nos escribe el apóstol Pedro en la epístola de él? Mientras le clavaban los clavos, dice, no profirió, no dijo maldades, no dio insultos, más bien pedía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo me pregunté hace años atrás, ¿por qué Dios dice eso del corazón de David? Lo vemos claramente implícito en el ejemplo del Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo escupían, mientras lo golpeaban. Que su prueba lo haga usted más fuerte. No caiga en la trampa del diablo, hermano, de vengarse o de hablar mal. ¿Sí me explico? Honre a Dios con su actitud, honre a Dios con madurez, y bendiga a aquel que le ha hecho mal. Y como dice el Nuevo Testamento, y seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace caer su lluvia sobre buenos. Pongámonos de pie el día de hoy, vamos a darle gracias a Dios.